con lo comercial, lo económico o lo lucrativo. En cambio, el concepto de estamento es un concepto que está asociado a otros aspectos, está asociado a la tradición, a el prestigio, el honor, los lazos familiares. Bien, entonces la sociedad francesa del antiguo régimen era una sociedad estamental, dividida en estamentos. Y los estamentos eran principalmente tres, a los cuales también se los llama estados. El primer estamento o estado era el de la nobleza, cuyos miembros ocupaban los cargos de gobierno, además tenían el monopolio de la caza, de la pesca, del uso de molinos y lagares. ¿Bien? Y una característica a tener muy en cuenta es que los miembros de la nobleza no pagaban impuestos. Los miembros de la nobleza estaban eximidos de pagar impuestos. Luego vamos a encontrar un segundo estamento o estado, que es el clero, la clerecía, los miembros del clero, que estaba obviamente integrados por sacerdotes, curas, párrocos, obispos, es decir, todos los miembros que pertenecían a la Iglesia Católica. Y este estamento del clero, a su vez, estaba dividido en dos. El alto clero, que estaba formado por la jerarquía eclesiástica, como ser los obispos y cardenales, y el bajo clero, que estaba formado por los curas y sacerdotes de las parroquias. Es un momento en que la Iglesia Católica tenía un extraordinario, un formidable poder. Poder político, poder económico, poder social. Poder político porque la Iglesia gobernaba junto con el rey. Casi que el Estado monárquico y la Iglesia estaban fusionados en un solo bloque, y esto le daba un gran poder a la Iglesia. El poder económico se lo daba la posesión de grandes extensiones de tierra por las cuales cobraban impuestos, como el famoso diezmo con Z o la gabela, que era otro tipo de impuestos. Y el poder social se lo daba fundamentalmente tener el monopolio del conocimiento y de la educación, ya que las instituciones educativas estaban en manos de los miembros de la Iglesia. A las instituciones educativas solo podían acceder los miembros de la nobleza, los propios miembros del clero y algunos pocos miembros de las familias burguesas. Así que lo que eran las instituciones educativas de la época funcionaban en las escuelas monacales o conventuales, o también las escuelas catedralicias. Y acá les comento algo que quizás no lo sepan. Justamente la palabra cátedra que utilizamos en la universidad deriva de catedral, porque eran esas escuelas catedralicias que justamente funcionaban en las catedrales donde se van a originar las primeras universidades europeas. Así que la palabra cátedra, si no lo sabían, deriva de catedral. Y además de esto, no existía el registro civil a cargo del Estado, sino que los nacimientos, los casamientos y las defunciones se registraban en las parroquias. Bueno, y en un tercer lugar, o en un tercer escalón de esta sociedad prerevolucionaria, vamos a encontrar a un tercer estamento o tercer estado, donde, para decirlo de manera sencilla y rápida, ahí van a estar incorporados o integrados todo el resto de la sociedad que no forma parte ni de la nobleza ni del clero. Entonces el tercer estado es un conjunto poblacional variado, donde por ejemplo va a estar los miembros de la burguesía, vamos a encontrar comerciantes, profesionales, banqueros, artesanos, campesinos y hasta inclusive mendigos. Entonces son todas estas categorías sociales las que van a estar agrupadas
en ese tercer estamento o tercer estado. Repito, para tenerlo de una manera más sencilla y didáctica, todo el resto de la sociedad que no forme parte ni de la nobleza ni del clero, lo vamos a encontrar dentro de este tercer estamento o tercer estado. Y dentro de este tercer estamento se va a destacar particularmente un grupo dentro del proceso revolucionario que pasarán a la historia con el nombre de sans-culottes, que a veces se lo suele traducir como sin calzones, sin calzoncillos, pero lo más apropiado sería decir sin calzas, sans-culottes, sin calzas, porque las calzas, que quizás muchos de ustedes, sobre todo las alumnas, piensen que es una prenda novedosa, nueva o de moda, en verdad es una prenda que ya en esos tiempos se utilizaba. Pero ¿quiénes usaban calzas? Principalmente los que pertenecían a los sectores de alto nivel socioeconómico. Entonces, este grupo, para mostrar su rechazo a esos sectores socioeconómicos altos y ponerse más del lado del pueblo, cambiaron las calzas que venían utilizando por pantalones, y por eso va a ser un grupo que pasará a la historia con el nombre de los sans-culottes, los sin calzas. Y dentro de este esquema societario prerevolucionario, la forma política era la monarquía absoluta, que estaba detentada por Luis XVI, que pertenecía a la dinastía de los Borbones, y su esposa María Antonieta, que no era francesa, sino que era austríaca, pertenecía a la dinastía de los Habsburgo y era la hija de María Teresa de Habsburgo, que eran, dicho sea de paso, cuando se casaron o los casaron a ellos dos, muy jovencitos. Por eso también a María Antonieta se la conoce como la reina adolescente, no superaba los 16 años, y fue fundamentalmente un casamiento con el cual se buscó conciliar la rivalidad histórica que tenía Francia con Austria, y no solo era una rivalidad histórica con Austria, sino con otros países, como el caso de Prusia, como el caso de Inglaterra, que posteriormente voy a describir cómo se van a aliar entre ellos para invadir Francia en tiempos de la Revolución. Y esta jovencita, María Antonieta, que repito, no era francesa, sino austríaca, realmente era odiada por el pueblo francés. Una chica que le daba totalmente la espalda al pueblo, que dilapidaba los fondos públicos, por ejemplo, organizando desfiles, o también en el juego, bastante adicta al juego, ¿sí? Y también en joyas y lujos de distinto tipo. Así que era una reina realmente totalmente rechazada, y tampoco el pueblo francés había aprobado ese matrimonio, entre comillas, de conveniencia entre Luis XVI y María Antonieta. Bueno, esas eran entonces las características sociopolíticas de la Francia del antiguo régimen. Vamos ahora al desarrollo del proceso revolucionario. Fueron varias y distintas situaciones las que van a originar el movimiento revolucionario en Francia. Por un lado, la nobleza no estaba dispuesta a resignar sus privilegios feudales, sino que contrariamente los quería mantener a toda costa. Por otro lado, la burguesía, que era prácticamente la única que pagaba impuestos, porque dentro de este esquema social que describí recién, la nobleza estaba eximida de pagar impuestos, el clero estaba eximido de pagar impuestos, así que prácticamente el único sector de Francia en donde recaía la carga impositiva de esa época, los únicos que pagaban impuestos prácticamente eran los miembros de la burguesía. Entonces, justamente, como parte de este clima revolucionario que se va generando, los miembros de la burguesía demandaban una mayor participación política para poder acceder a los cargos de gobierno, terminar con el abuso de los impuestos y así poder elaborar las leyes y votar.
poder participar en la elaboración de las leyes y también votar. Por su lado, los campesinos querían terminar con los monopolios de la nobleza, dejar de prestar servicios a los señores feudales. Y en definitiva, los tres estamentos, nobleza, clero y tercer estado, querían limitar el poder del monarca y también las arbitrariedades de sus ministros. Así que fueron varias situaciones que se fueron juntando, que fueron confluyendo para generar este clima revolucionario. 1789 va a ser en Francia un año de profunda crisis. Por un lado, factores climáticos, el mal tiempo va a generar malas cosechas, va a generar malas cosechas, y estas malas cosechas por los factores climáticos van a llevar a la escasez de alimentos, a que aumente el precio de los alimentos, y también esto va a conjugarse con una falta de trabajo. Así que eso por un lado. Por otro lado, el Estado monárquico francés había ayudado a Estados Unidos en la lucha por la independencia contra Inglaterra. Como dije antes, Inglaterra venía siendo uno de los rivales enemigos históricos de Francia, y entonces el Estado monárquico francés había enviado tropas a los Estados Unidos para que combatieran junto con las tropas estadounidenses contra Inglaterra, para justamente, como decía también recién, liberarse, independizarse, que eso sería en Estados Unidos en 1776. Y esta ayuda militar que Francia le había prestado a los Estados Unidos había implicado una erogación fiscal considerable de dinero, y por lo tanto, entre otras cosas, el Estado monárquico francés se encontraba en una situación de quebranto económico, entre otras cosas, por esa situación. Y a esto también se le va a sumar la influencia de los filósofos o las ideas aportadas por los filósofos de un movimiento llamado Ilustración o Iluminismo, donde estas nuevas ideas de la Ilustración y el Iluminismo planteaban, por ejemplo, cuestionar el origen divino del poder de los reyes, porque por entonces los reyes se arrogaban la facultad de gobernar por derecho divino. Decía que el poder les venía directamente de Dios. Esto era convalidado por el Papa, era convalidado por los miembros del clero y también era convalidado por los propios fieles de la población. Entonces, dentro de estas ideas revolucionarias y novedosas, se va a cuestionar el poder divino de los reyes. Por otro lado, también estas nuevas ideas van a proponer una división de poderes, van a proponer un principio que es el de la soberanía popular, es decir, que el poder reside en el pueblo, que el pueblo tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes, y también tiene el derecho a cambiar el gobierno o a cambiar los funcionarios de gobierno si estos no cumplen adecuadamente sus funciones o sus deberes. Y voy a presentarles ahora a algunos de los principales exponentes de estas nuevas ideas, que fueron quienes de alguna manera constituyeron el pilar intelectual de la Revolución, porque la Revolución Francesa va a estar apoyada fundamentalmente en dos pilares básicos. Por un lado, quienes aportaron las ideas, estas ideas revolucionarias, y por otro, quienes se manejaron en el campo concreto de la acción revolucionaria. Entre los principales representantes de estas nuevas ideas encontraremos a Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, a quien yo ya nombré cuando hablamos en el primer texto de Marqués sobre la naturaleza humana y lo comparé con Hobbes.
Rousseau vivió entre 1712 y 1778. Y en este caso lo cito porque uno de sus libros va a ser importantísimo para los nuevos tiempos, inclusive va a tener mucha influencia en el desarrollo de los modernos estados democráticos del mundo occidental. Me estoy refiriendo a su libro El contrato social. Rousseau había publicado su libro El contrato social, donde justamente es ahí que plantea el principio de la soberanía popular. ¿Estamos? Que el poder reside en el pueblo, que el pueblo tiene el derecho a elegir libremente a sus representantes y también a removerlos de sus funciones si esto no las cumplen adecuadamente. Así que Rousseau será uno de los intelectuales de la Ilustración y el Iluminismo muy importante con su influencia. Otro se llamaba François-Marie Arouet, pero más conocido por su seudónimo de Voltaire. Si bien su verdadero nombre era François-Marie Arouet, cuando escribía, sea una nota periodística, sea un texto, un libro, utilizaba el sinónimo de Voltaire, por eso se lo conoce más como Voltaire, quien vivió entre 1694 y 1778. Y Voltaire ha trascendido sobre todo por dejar sentado lo que se denomina el principio de tolerancia, que en verdad no surge de un escrito de él, sino que más bien surge de la anécdota en donde Voltaire, una vez teniendo una conversación, un intercambio de ideas con otro pensador, con otro filósofo, cuando este otro pensador y filósofo terminó de exponer su pensamiento, Voltaire le dijo: no comparto una sola palabra de lo que usted dice, pero voy a defender hasta la muerte su derecho a decirlo. Eso se llama tolerancia, es el principio de tolerancia, es decir, tolerar, aunque no coincidamos, las ideas de los otros, aunque las ideas de otros o las reflexiones o los pensamientos no coincidan con los propios, no sean iguales, tolerar que pueda tener un pensamiento diferente. El principio de tolerancia de Voltaire. Otro de estos pensadores iluministas se llamaba Charles-Louis de Secondat. Charles-Louis de Secondat. Pero también se lo conoce más como Barón de Montesquieu. Barón en este caso se escribe con B larga porque barón era un título nobiliario, lo cual también da cuenta de cómo algunos miembros de la nobleza, aunque obviamente muy pocos, se pasaron a las filas revolucionarias, así como también habrá algunos clérigos que se pasen a las filas revolucionarias. Montesquieu vivió entre 1689 y 1755. ¿Y qué nos dejó o qué dejó para la posterioridad Montesquieu? Un libro titulado El espíritu de las leyes. Entre las cosas que escribió Montesquieu, lo más trascendente fue ese libro, El espíritu de las leyes, donde él plantea la división de poderes. Por primera vez, digamos, estaba exponiendo la necesidad y la posibilidad de que el poder se reparta en tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tal cual lo conocemos hoy. Y eso Montesquieu lo expresó en su libro El espíritu de las leyes. Y después vamos a encontrar otros dos que generalmente se los suele citar juntos porque fueron los coautores de una obra, que ahora les voy a decir cuál es y de qué se trató. Me estoy refiriendo a Denis Diderot, que vivió entre 1713 y 1784, repito, Denis Diderot, 1713-1784, y el otro fue Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert. Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert,
que vivió entre 1717 y 1783. Y ambos escribieron juntos y fueron los coautores de una obra llamada La Enciclopedia, que constaba de varios volúmenes. ¿Qué es una enciclopedia? Una obra que contiene artículos sobre distintos campos del saber y el conocimiento. Entonces lo que quisieron hacer Diderot y D'Alembert con la enciclopedia de ese tiempo fue colectar, digamos, o juntar allí la mayor cantidad del conocimiento y del saber de la época en materia de arte, ciencia, filosofía, técnica, etcétera, etcétera. Esa es la enciclopedia. Bueno, así que Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot y D'Alembert como los, entre otros, principales representantes y los que más trascendieron dentro del movimiento del iluminismo y la ilustración. ¿Cuál fue la chispa que encendió el movimiento revolucionario? Sin duda fue que el Estado monárquico quisiera solucionar los problemas económicos que estaba enfrentando aumentando los impuestos. Esta es la chispa que enciende, digamos, ese clima revolucionario que se venía gestando, que el Estado monárquico francés quisiera solucionar los problemas, diríamos hoy, de déficit fiscal o de quebranto económico de las arcas del Estado, aumentando los impuestos. Y para esto decide convocar a los Estados Generales que no se reunían desde el año 1614, es decir, que hacía 175 años que los Estados Generales no eran convocados o no se reunían para tratar determinada cuestión. Pero esta convocatoria va a fracasar. Va a fracasar por lo siguiente. Tradicionalmente, cuando se reunían los Estados Generales, lo hacían por separado. ¿No es cierto? La nobleza por un lado, el clero por otro y el tercer estado por otro. Deliberaban al interior de su propio grupo y luego cada uno de estos estados enviaba uno o dos representantes ante el rey para manifestarle la decisión o la conclusión a que habían llegado. Ahora, ¿qué pasaba? Que los representantes de la nobleza se ponían de acuerdo con los representantes del clero, entonces sumaban sus decisiones y el que perdía siempre era el tercer estado. ¿Estamos? Entonces, ante esta nueva convocatoria, el tercer estado, ¿qué solicita al rey? Que se reúnan todos juntos, que se reúnan los tres estados juntos. ¿Por qué? Porque al reunirse los tres estados juntos, como los integrantes del tercer estado eran mucho más numerosos, a la hora de votar, este mayor número de integrantes del tercer estado les iba a ganar en sus votos a los dos estados, nobleza y clero, aunque se pusieran de acuerdo. Bien, entonces por eso fracasó esa convocatoria, el rey se opuso a esta solicitud del tercer estado, ordenó cerrar las sesiones. Así como las convocó, frente a la petición y su negatoria del tercer estado, decide cerrar las sesiones. Y entonces los miembros del tercer estado se van a retirar a deliberar por separado. ¿Y a dónde se van a reunir? Se van a reunir en un campo deportivo que tenía una cancha de pelota a paleta. Y a este hecho se lo va a conocer como el juramento de la cancha del juego de pelota. ¿Estamos? Repito entonces, el tercer estado se retira a deliberar por separado, va a ir a un campo deportivo, más concretamente dentro del campo deportivo se reúnen en la cancha de pelota
que no es pelota fútbol, sino pelota paleta, el frontón, que supongo conocerán, y a ese hecho se lo va a llamar como el juramento de la cancha del juego de pelota, juramento de la cancha de pelotas. ¿Y qué es lo que se juramentan? Bueno, este tercer estado se convoca formando una Asamblea Nacional Constituyente. Se autoconvoca formando una Asamblea Nacional Constituyente. Y lo que se juramentan a sí mismos es no disolverse hasta que no se dicte una constitución. O sea que por primera vez el pueblo francés, en este caso agrupado en el tercer estado, se pone como objetivo dictar, sancionar una constitución. Por eso es Asamblea Nacional Constituyente. Se juramenta ese objetivo. Enterado el rey de esto, intenta dar un golpe de Estado, intenta disolver esa Asamblea Constituyente, pero además va a tomar una medida que va a irritar aún más al pueblo francés, y esa medida fue destituir a su ministro de Finanzas, que se llamaba Jacques Necker, que aunque parezca sorprendente, era un ministro de Finanzas, o hoy diríamos un ministro de Economía, que estaba bastante a favor del pueblo y por eso había logrado la simpatía o la adhesión de su pueblo. Entonces, justamente para evitar esta suerte de afinidad entre el ministro de Finanzas o Economía y el pueblo, el rey Luis XVI decide destituir a Jacques Necker, y esto es otro factor más de irritación. Bueno, hasta que finalmente se va a producir, el pueblo, digamos, se va a dirigir a la Bastilla, y eso fue el 14 de julio de 1789. La Bastilla no era el lugar donde residían los reyes. Los reyes residían, y la corte real residía, en el Palacio de Versalles, que estaba más o menos unos 50 y pico de kilómetros al este de París. Lo que pasa es que la Bastilla era un cuartel prisión. Era un cuartel prisión donde alojaba unos muy pocos presos, que más en la actualidad podríamos llamar presos políticos, pero que no superaba el número de 6. Pero además de estos pocos presos políticos de la época, había un gran arsenal dentro de la Bastilla, con armas, con explosivos, pólvora, etcétera, cañones. Por eso la turba enardecida, el populacho, el pueblo, se dirigió a la Bastilla fundamentalmente para hacerse de ese armamento. Y además la Bastilla también era como un símbolo de todo el poder arbitrario que representaba el rey. Eso por un lado. Por otro lado, los campesinos aprovecharon esta situación de revuelta para levantarse contra la nobleza terrateniente, fueron a tomar por asalto los castillos, las mansiones, los palacios, destruyeron los títulos de propiedad, y entonces la Asamblea Nacional, para calmar esta situación, va a dictar una serie de disposiciones que termina con el privilegio de los nobles. Esas disposiciones van a terminar con los privilegios de los nobles, van a terminar con las obligaciones de los campesinos, aunque no se van a tomar decisiones o medidas referidas al tema de la propiedad, o lo que hoy llamaríamos la propiedad privada. Con lo cual es importante tenerlo en cuenta, porque este es uno de los factores que denota el carácter burgués de la revolución. Hay muchos que creen que la Revolución Francesa fue una revolución proletaria, obrera o socialista, y nada que ver. La Revolución Francesa fue una revolución burguesa.
Por un lado, porque fue la clase burguesa fundamentalmente la que se puso al frente de la revolución y al frente de los cambios que van a venir, y justamente también porque no hubo ninguna medida que socavara el derecho a la propiedad privada. Así que tenga muy en cuenta que así como la revolución industrial fue una revolución burguesa, que obviamente deja muchas menos dudas, la Revolución Francesa también fue una revolución burguesa. Bueno, en 1791, esta Asamblea Nacional, que se había formado con los miembros del Tercer Estado, para que no se pierdan en lo que voy contando, finalmente va a redactar una constitución. O sea que en 1791 se redacta una primera constitución que va a establecer por primera vez, siguiendo las ideas de Montesquieu, una división de poderes, donde el Ejecutivo va a quedar a cargo del rey. Atención con esto, porque también muchas veces muchos creen que apenas se produjo, o sea, todo el mundo sabe que Luis XVI y María Antonieta fueron guillotinados, pero muchas veces piensan que esto fue un hecho inmediatamente a la revolución. En verdad no. En verdad al rey lo van a mantener en su cargo, ocupando el ejecutivo, pero pierde todo su poder. Y de ahí un poco viene la frase de el rey reina pero no gobierna, o sea que de alguna manera el rey pasa a ser una figura decorativa dentro de este esquema político. Entonces el Ejecutivo a cargo del rey, pero sin el poder que tenía. También se crea un poder legislativo, y dentro del poder legislativo va a haber una asamblea legislativa. Mejor dicho, ¿quién tiene a su cargo el poder legislativo? La asamblea legislativa, quien va a ser la que verdaderamente tenga el poder político. Y también se crea un poder judicial que va a estar formado por tribunales nacionales, provinciales y municipales. Repito, este esquema político novedoso, entonces, poder ejecutivo del rey, que mantiene el cargo, pero pierde el poder que tenía, un poder legislativo a cargo de una asamblea legislativa, quien será ahora la que tenga verdaderamente el poder político, y un poder judicial integrado, formado por tribunales nacionales, provinciales y municipales. Bien. Entonces, de esta forma queda constituida una monarquía constitucional. Es decir, la forma política monárquica continúa, pero regulada o reglamentada por una constitución. Bueno, finalmente este intento de monarquía constitucional va a terminar fracasando. Termina fracasando porque no termina de conformar a nadie. Termina fracasando por la disconformidad de varios sectores. Por otra parte, muchos nobles que fueron perdiendo sus privilegios van a comenzar a huir al extranjero. Principalmente, ténganlo en cuenta, van a huir a Austria, país vecino de Francia. Por otro lado, los campesinos y las clases populares no mejoraron su situación, y además esta nueva forma política va a ir avanzando contra la Iglesia. Y ahí, digamos, se plantea también una controversia. Los más críticos de este proceso entendieron esta avanzada contra la Iglesia como un proceso de descristianización. Y otros, más a favor de los cambios revolucionarios, consideraban que en verdad se trataba de una regulación del funcionamiento de la Iglesia. Por ejemplo, avanzaron como confiscando las propiedades eclesiásticas. Después me voy a referir a un documento en particular que se sancionó con reformas religiosas.
Y dentro de todo este clima, Luis XVI y su esposa María Antonieta van a intentar huir, también hacia Austria, de donde era María Antonieta. Desde el punto de vista anecdótico, la forma en que trataron de huir fue sacándose sus ropas de lujo que usaba la nobleza y vistiéndose como campesinos. Entonces, vestidos de esta manera y a bordo de un carruaje, cuando intentan cruzar la frontera de Francia a Austria, un guardia o uno de los guardias que estaba allí los identifica, los hace detener y los hace enviar de vuelta a París. O sea que el intento de Luis XVI y María Antonieta de huir a Austria se ve frustrado. Y a partir de aquí, de alguna manera, ya el destino y la suerte de las vidas de Luis XVI y María Antonieta obviamente estaban sellados. Ante la huida de los nobles que habían podido pasar a Austria, la Asamblea Legislativa, que es la que ahora tiene realmente el poder, le va a exigir al gobierno austríaco que detenga a los emigrados, y que los devuelva a Francia. Ante esta petición, Austria se niega. Y ante la negación de Austria, Francia le declara la guerra. Austria se va a aliar con Prusia y amenaza que si no liberan a Luis XVI, porque después que lo detienen y lo mandan a París, a Luis XVI y a María Antonieta los van a tener presos en la Conciergerie. Entonces Austria, que ahora se ha aliado con Prusia, amenaza a Francia, a este gobierno revolucionario francés, que liberen a Luis XVI. Y que si no lo liberan, van a invadir Francia y van a saquear París, van a arrasar París. Esa es la amenaza que hace Austria a Francia. En agosto de 1792 se levanta una rebelión popular que le pide a la Asamblea Legislativa que anule toda autoridad que tenía o pueda seguir teniendo el rey, que se lo considere como un traidor a la patria, que se considere que quería aliarse con los enemigos contra el gobierno revolucionario. Y aquí entonces se va a generar otro cuerpo político nuevo, que ahora va a ser la Convención Nacional. ¿Estamos? Hasta este momento venía gobernando la Asamblea Legislativa y ahora se crea un nuevo cuerpo político que se llamará Convención Nacional. Esto es 1792. Y esta Convención Nacional se va a poner como objetivo reformar la Constitución de 1791 y llevar a Luis XVI a juicio. Juzgar a Luis XVI. Bien. Esta Convención Nacional va a establecer por primera vez un régimen republicano de gobierno, o sea que se está creando la primera República Francesa. Se reforma la Constitución de 1791 y se crean 3 nuevas instituciones. Repito, para que no se pierdan en el suceder de los hechos. La Asamblea Legislativa va a formar ahora una Convención Nacional, se establece un régimen republicano de gobierno, o sea, se funda la primera República Francesa, se reforma la Constitución de 1791 y se crean 3 instituciones, que se van a llamar así. Comité de Salvación Pública, suena raro pero se llama así, Comité de Salvación Pública, que va a ser el que concentre el poder ahora, esa es una institución nueva que se crea. La otra es el Comité de Seguridad General y la otra nueva institución, el Tribunal Revolucionario. Bueno, dentro de esta convención
vamos a encontrar tres fracciones políticas que son las más importantes. Y que lo que voy a describir ahora también les va a servir a entender, por si no lo sabían antes, por qué llegó hasta nuestros días ser de derecha o de izquierda. Digamos, hasta nuestros días ha llegado que ser de izquierda es tener ideas más progresistas, revolucionarias, reformistas, y ser de derecha es tener ideas más conservadoras o reaccionarias. Bueno, estos términos derecha e izquierda vienen de la Revolución Francesa y tienen que ver con qué, con el lugar en que se sentaban una fracción y otra a la derecha o a la izquierda del presidente de la convención. Así que derecha e izquierda en verdad significa en qué lugar se sentaba cada fracción política. Pero ha llegado hasta nuestros días que ser de derecha o izquierda tiene esos sinónimos de connotación política. Bueno, una fracción va a ser la de los jacobinos. Es más, los jacobinos van a dominar la convención. Los jacobinos se llamaban así porque se reunían en un convento abandonado que había pertenecido a los monjes jacobinos. Y justamente los jacobinos se ubicaban a la izquierda del presidente de la convención. Y eran los que tenían la tendencia más progresista, más revolucionaria, los que buscaban las reformas más profundas. Entonces, por eso ha llegado hasta nuestros días que ser de izquierdas tener este tipo de ideas, porque eran las ideas de los jacobinos que se sentaban a la izquierda del presidente de la convención. Y dentro de los jacobinos se van a destacar principalmente tres líderes, que son los que más van a trascender en el campo de la acción política. Uno de ellos era Maximilien Robespierre, que vivió entre 1758 y 1794, y al cual se lo conocía como el incorruptible. También se lo apodaba el maestro de la oratoria. Era abogado, joven, y su elocuencia con las palabras le habían valido este tipo de apodo. Y él casi que va a ser el máximo líder de la convención dentro de los jacobinos. Sin embargo, después vamos a ver que va a tener un gran giro en su pensamiento y se va a convertir en un dictador sanguinario en una época que se conocerá con el nombre de terrorismo robesperiano, al cual ya voy a llegar en este suceder de los hechos que estoy describiendo. Otro líder jacobino importante será Georges Danton, que vivió entre 1759 y 1794 y que va a desempeñar el cargo de ministro de Justicia. Y otro líder jacobino importante va a ser Jean-Paul Marat, que vivió entre 1743 y 1793, al cual se lo conocía con el nombre del Ami du Peuple, el amigo del pueblo, y que a su vez él era el editor responsable de un periódico que llevaba ese mismo título, l'Ami du Peuple, el amigo del pueblo. Y estos tres líderes, de alguna manera, anticipándome a lo que les pasaría luego, terminaron siendo víctimas de su propio poder. Hay una frase que dice que las revoluciones se devoran a sus propios líderes o a sus propios hijos, como en la mitología griega pasaba con Cronos. Bueno, pero fundamentalmente son estos: Robespierre, Danton y Marat. La fracción de los jacobinos. La otra fracción política será la de los girondinos. Los girondinos eran llamados con este nombre porque provenían de una región que queda al sudoeste de Francia que se llama la Gironda. Entonces, como estas especies de diputados, digamos, o representantes provenían de allí, se los conocerá con el nombre de girondinos. Y los girondinos
eran los que se sentaban a la derecha del presidente de la convención y eran los que tenían las ideas más moderadas, inclusive eran los que no estaban muy de acuerdo en que hubiera que ejecutar al rey, condenar y ejecutar al rey. Bueno, y justamente por eso ha llegado hasta nuestros días que ser de derecha es tener ideas así, más moderadas, más reaccionarias, más conservadoras. Y otra fracción política, que hoy llamaríamos algo así como una fracción de centro, eran los independientes, que provenían de la Fronda, la Llanura y el Pantano. Así que eran las tres principales fracciones políticas. Bueno, Luis XVI y María Antonieta están presos en la Conciergerie y la convención va a decidir llevarlos a juicio, llevarlos a un proceso judicial. Proceso judicial del cual Luis XVI va a resultar condenado a morir en la guillotina. Traición a la patria. Ustedes represéntense lo que significaba para ese momento que un pueblo se levantara contra una monarquía, y no cualquier monarquía. Francia, que dicho sea de paso es el país más grande de Europa Occidental, tenía en ese momento la monarquía más poderosa. Entonces traten de representarse la importancia de este movimiento, que el pueblo se levante contra la monarquía más poderosa de Europa, que además lleve a juicio a sus reyes y que además se atreva a condenarlos a muerte. Esto hace que todos los países vecinos también estén muy expectantes de lo que va a pasar. Bueno, lo condenan y Luis XVI va a ser ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793. El 21 de enero de 1793 le cortan la cabeza a Luis XVI. Y con esto termina para siempre la forma monárquica de gobierno en Francia. Nunca más volverá a haber un rey o una reina en Francia. Sin embargo, sí los hay, inclusive en la actualidad, en el resto, en varios otros países europeos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con María Antonieta, que sigue presa en la Conciergerie? Bueno, también la van a llevar a juicio y también la van a condenar a ser ejecutada en la guillotina. Y a María Antonieta la van a ejecutar el 16 de octubre de ese mismo año, el 16 de octubre de 1793. Bueno, cuando el resto de las monarquías europeas se enteran que en Francia habían ejecutado al rey y la reina, van a formar una alianza. De esta alianza va a estar integrada por Inglaterra, España, Austria, Prusia, Cerdeña y Holanda. Todos países que también tenían su propia monarquía absoluta, se alían contra el gobierno revolucionario francés. Cuando el gobierno revolucionario francés se entera de que esta alianza iba a invadir su país, convoca a todos sus ciudadanos a una leva en masa, leva con B corta, leva de levantamiento. Este hecho se conoce como la leva en masa, el levantamiento en masa del pueblo francés, donde van a participar hombres, mujeres, niños, inclusive ancianos, para defender la Francia revolucionaria, y van a triunfar. Y dentro de estos triunfos que obtiene a partir de 1794 Francia sobre los países que quieren invadirlo, se va a destacar particularmente un militar francés, al cual se lo considera el general más joven de la historia. Me estoy refiriendo concretamente a Napoleón Bonaparte, que a los 24 o 25 años ya había alcanzado el grado militar máximo y más alto que puede haber en el ejército francés.
y que pasa a ser, en estos momentos, el gran héroe militar de los franceses, Napoleón Bonaparte. Bien, una vez ejecutado el rey y la reina, quien pasa a tener el poder es concretamente Maximilien Robespierre. Y de haber sido ese joven intelectual tan inteligente, tan capaz, etcétera, etcétera, pasa a convertirse prácticamente en un tirano sanguinario. Pasa a instaurar un régimen que se conoce en la historia de este proceso como un régimen de terror, y luego vendrá un periodo todavía más agudo de gran terror. Es en la época del terrorismo robesperiano. Y esta es, digamos, la gran perla negra del proceso revolucionario francés, porque según algunos historiadores, durante el terrorismo robesperiano, no menos, depende del historiador que uno lea, no menos de 50.000 franceses fueron condenados a la guillotina. Fueron condenados a la guillotina por considerarse los traidores, sospechosos de conspirar contra la revolución, o capaz, no más, por quejarse del precio que tenía el pan. Entonces Robespierre se va a convertir en un tirano despiadado que va a mandar a la guillotina a todo cuanto sea catalogado dentro de esto que acabo de decir. Y algunos historiadores todavía elevan ese número a mucho más, pero no menos de 50.000 franceses fueron guillotinados durante el terrorismo robesperiano por estas circunstancias. Y además de haber sido un gran defensor de los derechos políticos y civiles, se va a convertir en alguien que los va a suspender y hasta inclusive prohibir, va a prohibir las huelgas, va a congelar los salarios, y también en esa época se va a aplicar lo que se llama una política de cinturones ajustados. Así que entonces la época del terrorismo robesperiano es casi la peor parte de la Revolución Francesa. Obviamente el pueblo no va a tolerar esta situación y se va a levantar contra Robespierre. ¿Y cuándo se va a levantar concretamente? ¿Cuándo es la revuelta contra Robespierre? El 27 de julio de 1794, que en el nuevo calendario revolucionario corresponde al 9 de Termidor. Entonces, el 27 de julio de 1794 o el 9 de Termidor se produce el levantamiento contra Robespierre, y a eso se lo conoce como la reacción termidoriana, por el momento en que se produjo. Robespierre va a ser destituido, va a ser arrestado, también lo van a detener en la Conciergerie. Robespierre intenta suicidarse, es un intento fallido, el disparo le da en la mandíbula, lo deja mal herido, pero no muere, así que va a tener que sufrir el mismo escarnio público que él hizo sufrir a los reyes en la guillotina. Y es inmediatamente al otro día, el 10 de Termidor, o sea, el 28 de julio de 1794, que a Robespierre lo ejecutan en la guillotina. Y ese mismo año de 1794 también lo habían ejecutado en la guillotina a Georges Danton. ¿Y quién había mandado a matar a Danton? Su amigo Robespierre. Porque en un momento Danton se le planta a Robespierre y le dice: basta de tanta muerte, no tiene sentido esto, es inútil lo que estás haciendo, Maximilien. Algo así habrá sido el diálogo. Y Maximilien lo considera un traidor y lo manda a la guillotina. Así que a Danton lo habían ejecutado también en 1794, el 5 de abril. Ejecutado Robespierre, los jacobinos pierden poder. Y entonces ahora la convención va a pasar a estar en manos de los girondinos, los moderados. Y la convención ahora en manos de los girondinos
va a sancionar una nueva constitución que va a recibir el nombre de Constitución del año 3. Los girondinos entonces ahora, en poder de la convención, sancionan la constitución del año 3 y van a crear un gobierno político dividido en dos poderes. El poder ejecutivo, que va a estar a cargo de un directorio formado por 5 miembros, para evitar que un solo miembro concentre el poder y se convierta en un dictador como había pasado con Robespierre. Y además de este poder ejecutivo, va a crear un poder legislativo que va a ser antecedente de lo que luego posteriormente sería la Cámara de Diputados y Senadores, tal cual llegó a nuestra actualidad. En este caso, el Poder Ejecutivo va a estar compuesto por la Cámara Baja, o Consejo de los 500, y la Cámara Alta, o Consejo de Ancianos. Bien. Y además se establece el derecho al voto. Por primera vez la población va a tener derecho a votar a sus representantes. Pero no es un voto universal, sino que va a quedar restringido a la población masculina, mayor de 21 años, que tenga un domicilio establecido y que tenga un determinado monto de renta anual. O sea que es un voto de alguna manera restringido y calificado. Y esta nueva forma de gobierno, la del Ejecutivo y el Legislativo, el Ejecutivo el Directorio y el Legislativo con las dos cámaras, va a durar hasta noviembre de 1799, cuando, como ya anticipé al comienzo de esta reunión, Napoleón Bonaparte de un coup d'état, un golpe de Estado, el 18 de Brumario. Y ahora Napoleón, ya instalado en el poder, también va a dictar una nueva constitución y va a establecer una nueva forma política que va a ser un poder ejecutivo integrado por 3 cónsules. Y el primer cónsul va a ser él. Repito entonces, después del golpe de Estado del 18 de Brumario, Napoleón sanciona una nueva constitución, establece un nuevo poder ejecutivo y ese poder ejecutivo va a estar integrado por 3 cónsules. Y el primer cónsul que concentra el poder es Napoleón Bonaparte, quien va a estar en el poder, en el gobierno de Francia, durante los próximos 15 años. Bien, para finalizar con la clase o reunión de hoy, voy a destacar algunas de las principales reformas que se generaron durante el proceso revolucionario en Francia. El 26 de agosto de 1789, 26 de agosto de 1789, se sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Anoten bien, porque muchas veces se confunden y ponen Declaración de Derechos Humanos y está mal. El nombre de este documento fue Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que constaba de un preámbulo y 17 artículos. En esos artículos, algunos de los puntos más importantes que se establecieron fueron, por ejemplo, la igualdad social ante la ley. Todos los ciudadanos son iguales socialmente ante la ley. Por ejemplo, para el pago de impuestos, por ejemplo, para cubrir cargos políticos. También en esa declaración de derechos se establecieron garantías contra las detenciones arbitrarias, es decir, a un ciudadano o ciudadana, cuando se lo detiene, debe haber una causa o un motivo justificado, no se lo puede detener arbitrariamente. También se estableció allí la libertad de conciencia y expresión, también se establece allí que la soberanía reside en el pueblo, y también, denotando el carácter burgués que antes había comentado, se establece también en ese documento la protección de la propiedad privada.
Así que es un documento importantísimo. Fíjense, les cuento a nivel anecdótico, cuando a Robespierre lo tienen preso en la Conciergerie, también había otro líder revolucionario que se llamaba Saint-Just. Los dos ya sabían que iban a terminar ejecutados en la guillotina. Y en una de las paredes de la celda donde estaban, había colgado una copia de este documento, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y Saint-Just, señalando el documento y dirigiéndose a Robespierre, le dijo: bueno, Maximilien, por lo menos hicimos esto. Y realmente es un documento importantísimo porque va a ser uno de los documentos que después van a ser tenidos en cuenta para redactar las constituciones de lo que serían las modernas democracias occidentales, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahora, fíjense que lo que se establece en este documento solo alcanza a la población masculina. A las mujeres se las dejó de lado. Luego se va a realizar un movimiento, podríamos llamar una especie de movimiento feminista de la época, liderado por Thérèse de Méricourt, y va a lograr que estos derechos se extiendan a las mujeres, y se va a sancionar una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, pero en principio no fueron tenidas en cuenta. Vamos a otra reforma importante. El 12 de julio de 1790 se sancionó la Constitución Civil del Clero. Repito, 12 de julio de 1790 se sancionó la Constitución Civil del Clero, que estableció una serie de reformas sobre la Iglesia y los miembros de la Iglesia. Por ejemplo, se estableció que los obispos y sacerdotes pasarían a ser elegidos por los fieles, que además los religiosos pasarían a ser ciudadanos como cualquier otro, sin ningún tipo de privilegios ni regalías. Se confiscaron las propiedades eclesiásticas y se transfirieron al Estado las funciones que antes tenía la Iglesia en materia de educación, registro civil y caridad. Además, se suprimieron los votos monásticos permanentes, las órdenes religiosas, y se obligó a que los miembros de la Iglesia juren o juraran fidelidad al Estado. Cuando el Papa de ese momento, que era Pío VI, se entera de estas reformas, va a llamar a los religiosos protestantes, les va a indicar a los religiosos franceses que se opongan a estas medidas, que no las cumplan. Y entonces ahí, entre los religiosos franceses, se van a formar dos grupos. Un grupo que va a aceptar cumplir con estas nuevas medidas y reformas. A ese grupo se lo conocerá como el clero juramentado. Los que juren fidelidad al Estado y aceptar estas medidas se conocerá como clero juramentado. Mientras que el grupo de religiosos que, siguiendo las directivas de Pío VI, se nieguen a cumplir y aceptar estas nuevas medidas de reformas, constituirá el grupo del clero refractario, muchos de los cuales van a terminar siendo asesinados en las Tullerías. Bueno, apuro un poquito porque si no se me va la hora. Otra reforma importante, la Constitución de 1791. La Constitución de 1791 introdujo como reformas aspectos que tenían que ver con el matrimonio, la familia, la herencia. Por ejemplo, el matrimonio pasa a considerarse como un contrato civil.
y que se puede disolver, se puede romper el vínculo conyugal. Entonces, mediante la sanción de una ley del 20 de septiembre de 1792, se instituye la posibilidad de divorcio. Ley del 20 de septiembre de 1792 establece la posibilidad de divorcio, donde también en esa ley se establecen los motivos que pueden justificar el divorcio. Otra reforma que trajo la Constitución de 1791 es considerar la familia como una pequeña república. Una pequeña república que debe manejarse con ideales de igualdad y de derechos individuales. Incluso reconocer estos derechos a los sirvientes y a los dependientes domésticos. Y en 1793 se estableció que el padre quedaba obligado por ley a legar la herencia familiar por partes iguales a sus hijos, incluidos los hijos ilegítimos. Y con esto terminaba con una institución que venía de muchos siglos, no años, sino siglos, que era el mayorazgo. Bueno, el 14 de junio de 1791 se promulgó la ley Le Chapelier. 14 de junio de 1791 se promulga la ley Le Chapelier, que prohibió las asociaciones y corporaciones gremiales. Estos eran los gremios de oficios o gremios de artesanos que yo les había comentado cuando desarrollamos la Revolución Industrial. ¿Por qué prohibió estos gremios de artesanos, de oficios, corporaciones? Porque consideraba que impedían la libertad de trabajo. Y ahora me voy a referir al asesinato de Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat era médico, pero le había ido muy mal en su profesión. Y a tal punto le había ido mal que había quedado muy frustrado y resentido. Inclusive tal mal había ido que terminó durmiendo en las calles de París, en los alcantarillados de París, donde inclusive contrajo enfermedades. Marat sufría de eczemas, una enfermedad que más actualmente es considerada como una enfermedad psicosomática, que era un sarpullido que le generaba una gran picazón. La falta de otros medicamentos en la época hacía que para calmar esa gran picazón que le provocaban las eczemas, tomara baños medicinales sumergidos en la bañera de su casa. Así que todo el tiempo que Marat estaba en la casa, lo íbamos a encontrar sumergido en su bañera, donde además le había puesto una tabla encima, y ahí escribía, leía, etc. Y Marat tenía lo que se llama una política de puertas abiertas, en el sentido que en cualquier momento cualquiera podía ir, sea para debatir una idea, intercambiar una reflexión, pero a Marat lo que más le gustaba es que lo fueran a visitar y que le llevaran una lista de supuestos traidores o conspiradores contra la revolución. Para él publicarla en su diario El Amigo del Pueblo, y al par de días seguramente estarían todos ejecutados. Una chica muy jovencita, llamada Charlotte Corday, se escribe Corday con Y, que algunos dicen que venía de la Fronda, otros que era una girondina. Bueno, la cuestión es que un día se va a la casa, aprovechando esta política de puertas abiertas. Marat, como era de suponer, estaba en la bañera. Y entonces Marat le pregunta, ¿y para qué vino? Y Charlotte le dice que tiene una lista de traidores a la revolución. Cuando Marat le pide la lista, Charlotte saca un puñal de entre sus ropas y se lo clava en el pecho a Marat. Y ahí Marat muere instantáneamente. Eso fue el 13 de julio de 1793. El 13 de julio de 1793, Marat murió asesinado por Charlotte Corday. A quienes detienen apresan, dice que no está arrepentida para nada de lo que hizo y va a terminar también ejecutada en la guillotina.
Y la muerte de Marat va a ser retratada por un pintor llamado Jean-Louis David, que lo presenta de una manera similar a lo que es la escultura La Piedad de Miguel Ángel. Vieron que la escultura La Piedad de Miguel Ángel, cuando a Cristo lo bajaron de la cruz y lo recibió su madre en su regazo, está con el brazo derecho extendido sobre el piso. Bueno, así lo retrata Jean-Louis David, y ese cuadro, búsquenlo después en internet, se llama La muerte de Marat. Así que lo presenta casi como Cristo. Marat es el nuevo Cristo de la Francia revolucionaria. Y había gente que rezaba, corazón de Jesús, corazón de Marat. Bueno, así que miren cómo terminó Jean-Paul Marat. Y finalmente voy a mencionar que por un decreto del 5 de octubre de 1793, por un decreto del 5 de octubre de 1793, se reemplazó el calendario cristiano gregoriano, se llama gregoriano por el Papa Gregorio, que lo mandó a hacer, y que es el que utilizamos en la actualidad. Se reemplazó el calendario cristiano gregoriano por un calendario revolucionario, dividiendo el año en 12 meses y 5 días, cambiando la duración de los días, de las semanas y de los meses, y cambiando también el nombre de los meses, y utilizando para los nuevos nombres fenómenos naturales o de la agricultura. Por ejemplo, ya nombré uno, brumario, correspondería a la época de las brumas. Las brumas son las nubes que se forman sobre el mar. Otro sería nivoso, que es una época del año en que nieva. Termidor, que lo nombré, tiene que ver con la cosecha de la vid. Floreal, está relacionado con la estación de la primavera. Bueno, y el cambio del calendario gregoriano por uno revolucionario fue también parte de la avanzada contra la Iglesia. Así como también, no lo mencioné, porque quizás es un cambio menor, le cambiaron el nombre a las calles. Muchas calles que en París tenían nombre de santos, se las cambiaron por otros. Bueno, con esta exposición de hoy entonces, cierro lo correspondiente a Revolución Francesa, ya vimos Revolución Industrial, y entonces la clase de próxima, el sábado, voy a comenzar con la sociología de Max Weber, que es un tanto compleja y extensa, que seguramente nos va a llevar más de 2 reuniones. Después de ver la sociología de Max Weber, vamos a ver la sociología de Émile Durkheim. Después vamos a ver finalmente la sociología de Marx. Con eso estaremos cerrando la unidad 2 y la primera parte de nuestra materia, y ahí ya estaremos en la primera instancia evaluatoria formativa. Les digo, así tienen en cuenta. Entonces, la próxima Weber, terminamos Weber, vamos con Durkheim, terminamos Durkheim, vamos con Marx. Bueno, por hoy nada más, gracias por la atención, y nos volvemos a encontrar entonces el próximo sábado a las 7:30. Profesor. Señor. Sí, Valentín me llamo. Y para la clase que viene entonces, Max Weber, ¿qué capítulo sería más o menos para poder leer antes de la clase? Max Weber lo vamos a ver a partir de un autor que se llama Anthony Giddens, y tomamos los capítulos de su libro El capitalismo y la moderna teoría social. Ustedes en la bibliografía busquen la sociología de Max Weber, el libro ese de Anthony Giddens. Bueno, sí. Bueno. Yo voy a ir exponiendo la sociología de este sociólogo alemán en función de temas, y para un mejor ordenamiento lo que suelo hacer es darles subtítulos para que les quede ordenado cada temática. Si ustedes pueden, vayan leyendo, y bueno, yo voy a ir exponiendo cada tema, ¿no? Bueno, gracias. Por nada. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el sábado. Que sigan bien y nos volvemos a encontrar en la próxima clase. Gracias. Muchas gracias, profesor.
Buen fin de semana, buena semana.